Sigo platicando con Lila Abed, directora adjunta del Instituto México del Wilson Center. Y Lila, yo te pregunto, ¿cuáles pueden ser de a de veras las consecuencias para México y para los otros dos países? Porque pareciera que México va a una especie de cruzada o de guerra por la soberanía, pero por lo que dijiste anoche, pues no parece tener nada que ver la autodeterminación de México, sino lo que está en juego es lo que el Estado mexicano comprometió en la firma del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Así es, Carlos. Yo creo que, es un texto, como lo dijimos ayer, es un texto que marca un marco regulatorio ilegal, ¿no? No tiene ideología política. Por eso lo que dice el presidente López Obrador a veces no tiene resonancia con el texto del tratado. Primero se abren 75 días de consultas en donde las partes van a tratar de llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo dentro de estos 75 días, se inicia un panel integrado por 5 personas que las escogen ambas partes con un presidente, y el panel puede correr meses, es decir, esto puede prolongarse hasta el año que entra. Ahora, ¿qué dice el texto? Porque de nuevo, es una disputa de estados contra estados. Esto recae en el artículo 31 del capítulo 31, que dice cuáles serían la suspensión de beneficios si el panel resuelve que México está violando sus obligaciones del acuerdo. Primero, Estados Unidos va a tratar de suspender los beneficios en el mismo sector que del cual está siendo afectado en México. Es decir, trataría de imponer aranceles en el sector energético estadounidense en donde México tiene intereses. Pero ahora, si Estados Unidos considera que no es posible o efectivo suspender beneficios en el mismo sector del cual está afectado, es decir, energético, podría suspender beneficios a México en otros sectores. ¿Qué es lo que dice todo esto? Estados Unidos podría imponer aranceles a las exportaciones mexicanas en distintos sectores, afectando y poniendo en riesgo miles de empleos mexicanos. O sea, hasta, por decir algo, hasta el aguacate, el limón. Exacto, tal cual. El tomate, lo que sea. Así es, Carlos. O sea, ¿Y hay o no el riesgo de que Estados Unidos y Canadá, en caso de que no se llegue a un acuerdo, de plano le digan a México, ahí te ves? Sí, ese también es una consecuencia a largo plazo. O sea, si nosotros vemos la cláusula sunset, ¿no? O la cláusula de expiración, si quieres, que viene integrado en el tratado, es que el tratado va a durar un periodo de 16 años. Si el TEMEC entró en vigor el 1 de julio del 2020, la primera revisión se va a hacer en 2026. Ahora, la cláusula sunset no viene con un mapeo exacto de cómo van a renegociar el acuerdo. Es decir, si Estados Unidos y Canadá ven que México sistemáticamente está violando distintos capítulos del acuerdo, puede haber o existe la posibilidad de que no se extienda y se retiren ciertas partes del tratado, lo cual sería una consecuencia tremenda a la economía mexicana. Porque, a ver, Carlos, todos sabemos que Estados Unidos es el primer socio comercial de México, pero hay que ponerle números para que entendamos los efectos que pueden llegar con aranceles impuestos a las exportaciones mexicanas. México envía alrededor del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, lo cual representa 1/3 del PIB anual de México. Y no solo eso, Estados Unidos y México intercambian más de $1 millón por minuto. O sea, las consecuencias para la economía mexicana serían enormes. Y tomando en cuenta que el panel va a durar de aquí al 2023, esto sí puede tener una afectación en la elección presidencial de 2024 en México. Es decir, si se imponen los aranceles a ciertos sectores en Estados Unidos, en donde México tiene muchos productos y depende mucho de esa cantidad de dinero en su comercio, esto puede afectar los bolsillos de los ciudadanos mexicanos, que por ende pueden culpar a Morena y al presidente López Obrador por lo que está ocurriendo. Bien, Lila, pues miren qué grave escenario si no se ponen de acuerdo, pero Lila, es un hecho que el presidente de la República está decidido
a apuntalar tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad, aún no renovando convenios con las empresas del sector energético. Y eso incluye la instalación hasta de gasolineras o de nuevas empresas de generación de energía. Por otra parte, los tratados internacionales, de acuerdo con la Suprema Corte, tienen rango constitucional, son tan fuertes como la Constitución. ¿Tú imaginas al presidente López Obrador rectificando y cambiando de idea de apuntalar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad? No lo veo por las acciones que ha tomado el presidente mexicano desde que tomó el mando de Palacio Nacional. Los aranceles impuestos, vamos a decir que el panel resuelve que México está violando las disposiciones del TEMEC. Estados Unidos impone aranceles a varios sectores en contra de México. Estas medidas tienen una lógica y es para que México pueda revertir las leyes que están violando el TEMEC. Yo no creo, por lo que ha hecho el presidente mexicano hasta el momento, que vaya a revertir leyes que van en contra de uno de los pilares ideológicos de su gobierno. Pero entonces vamos a mediano plazo hacia un desastre económico, por lo que estás diciendo. Pero te quiero preguntar algo de detalle que tiene que ver mucho con el ejemplo que tanto el director de la CFE, Manuel Bartlett, como el propio presidente han esgrimido para convencer, por ejemplo, de la nueva ley eléctrica que no prosperó en el Congreso. Dicen, bueno, ¿cómo puede ser que un establecimiento de OXXO, las tiendas de conveniencia OXXO, pague menos que cualquier ama de casa o cualquier casa particular? ¿Tú qué piensas de esto? Porque tiene que ver también esta disputa que está generándose o gestándose con la comercialización de la energía eléctrica. ¿Qué piensas de este ejemplo? No, yo creo que teóricamente, Carlos, reducir los precios para los ciudadanos de los combustibles, del gas, de la electricidad, está perfecto. Lo que pasa es que no puedes violar un tratado que firmó el gobierno actual. Simplemente no lo puedes hacer. Por el presidente López Obrador, por este interés de seguir implementando su proyecto ideológico, está poniendo en riesgo a toda la economía mexicana, no solamente al sector energético, a toda la economía mexicana. Entonces, tiene que tomar en cuenta los efectos que este panel pueda tener sobre el sector energético en México, sí, pero para toda la economía mexicana y su futuro. Porque esto no solamente puede dañar el comercio, que era lo que te iba a decir hace unos minutos, Carlos. Esto puede tener un impacto en una gama y en una variedad de temas que abordan la relación bilateral. Si México no demuestra una credibilidad, una cierta legitimidad, que no demuestra una buena disposición para acordar y comprometerse a sus obligaciones de un tratado de libre comercio, manda una terrible señal, no solamente a la región de América del Norte, a todo el mundo, de que en México se cambian las reglas conforme el presidente quiera, en cualquier momento, y que no hay una certidumbre jurídica para los inversionistas en México. Eso, déjate tú lo que pueda representar los daños para el sector energético, sino para toda la economía mexicana a corto, mediano y largo plazo. ¿Crees que la participación del embajador ahora en China, Jesús Seade, que fue el representante del presidente López Obrador en los últimos arreglos del TEMEC, su participación ahora con el canciller Ebrard y con la secretaria de Economía y no sé qué otros funcionarios en las pláticas iniciales, ¿crees que la presencia de Jesús Seade, alienta la esperanza de que se llegará a un arreglo o cuál es tu pronóstico? Mira, Carlos, espero que sí.
espero que la presencia de Jesús Seade, del canciller Marcelo Ebrard, de la secretaria Tatiana Cloutier, puedan llegar a un acuerdo con sus contrapartes canadienses y estadounidenses. Lo preocupante es que ellos responden a Andrés Manuel López Obrador y el último que decide es el presidente mexicano. Por más buena disposición y buenos negociadores que tenga este equipo, si el presidente López Obrador no quiere cambiar su política energética, por más que quiera negociar, no va a haber un acuerdo. Entonces, lo que más me preocupa es si el presidente López Obrador entiende las obligaciones, entiende lo que viene dentro del texto para tener la humildad de rescatar y proteger a la economía mexicana y no poner por encima su proyecto ideológico en lugar de sostener y estabilizar el futuro económico de nuestro país. Creo que eso es lo que más me preocupa, no tanto los representantes que vayan de parte de la Cuarta Transformación. Pues por lo que dices, Lila, ojalá no prospere un escenario que lleve a algo así como el cierre de México a eso que se le llama el mundo occidental en materia comercial, porque, por cierto, así estaba China y ahora el progreso de China es precisamente por su apertura económica en todos los órdenes. Sí, Carlos, pero también hay que ser muy claros. Dentro del texto, México puede también decir que las medidas, por ejemplo, la implementación de unos aranceles son demasiados extremos y también puede apelar un caso y decir que las medidas no son equivalentes al daño, ¿no? O sea, también México tiene una manera de defenderse. Creo que eso también es importante señalar y decir que este tipo de panel no es el primero, es el tercero. Estos son partes de los mecanismos que se integraron dentro del TEMEC para que ahora, pero parece ser que el decibelaje ahora se ha puesto como nunca antes. Pues sí, porque atenta contra un pilar del proyecto ideológico de un presidente de los tres países. O sea, una disputa comercial en la industria láctea, por ejemplo, que inició Estados Unidos contra Canadá, no atenta contra lo que representa el primer ministro Trudeau, ¿no? Ni lo que hace, por ejemplo, Canadá y México con las reglas de origen como aplican al sector automotriz contra Estados Unidos. Ellos sí tienden a resolverlo. Entonces, el tema es que va en contra de un pilar ideológico del presidente López Obrador en este caso. Es medular, es sumamente importante. Pues Lila, Beth, te agradezco mucho estas conversaciones y pues te saludo hasta Washington. Gracias a ti, Carlos, por la invitación y un saludo a todo tu público. Gracias. Y a ustedes, muy buenas noches.